buenos días, soy Angie Iglesias. Esto es Primera Línea, edición dominical. Estamos encantadas de acompañarte domingo a domingo con las noticias más relevantes y controversiales de la semana, las cuales nos dejan mucho de qué hablar y comentar. Siempre en buena compañía de Nicole Vilca. Muy buenos días, Nicole. Buenos días, Angie, y a todo nuestro público conectado hoy, domingo 8 de agosto. Como hemos visto a lo largo de la semana, han estado pasando hechos tanto políticos, sociales, en el sector salud también, que daremos a conocer el día de hoy en la edición dominical de Primera Línea. Pero antes, recordarles que no olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encontramos en Facebook, Instagram y YouTube como Perú Noticias 24/7 y en nuestra página web como www.perunoticias247@.com. También es importante que activen las notificaciones para que estén pendientes de todas nuestras publicaciones y videos. Ahora vamos con los titulares. El presidente Pedro Castillo cumplirá labores en la sede de Palacio de Gobierno. Guido Bellido, sobre presuntos actos de corrupción en e-salud, dice que constituyen un crimen incalificable. Guido Bellido solicitó tiempo para una adecuada evaluación de desempeño del gabinete del presidente de la República. Ministerio Público archiva denuncias contra Vladimir Cerrón y Guillermo Bermejo. El presidente Pedro Castillo no dejó ingresar a la prensa a la ceremonia de reconocimiento como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. El presidente del Consejo de Ministros se reunirá con bancadas parlamentarias con el objetivo de establecer lazos políticos. La presidencia del Consejo de Ministros responde a pedido de renovación popular de retirar a 5 ministros. La congresista Susel Paredes criticó la conformación del gabinete ministerial, pero su bancada buscará evitar una posible vacancia. Defensoría del Pueblo envía carta a Pedro Castillo para que reconsidere designación de ministros cuestionados. Según el MINSA, la tercera dosis de inmunización se discutirá luego de superar el 70% de vacunados. Exministro de Salud Óscar Ugarte niega declaraciones sobre que vacuna Pfizer se ha dejado de comprar. En el Callao, sicarios asesinan a 8 disparos a un taxista. Comunidades campesinas de Chumbivilcas deponen paro contra la empresa Las Bambas. En Trujillo capturan a 3 extorsionadores que exigían 15,000 soles a ciudadano. El tránsito en la carretera Arequipa-Puno se restablece de manera restringida debido a la caída de nieve. La Asociación Latin America 50 Best Restaurants eligió como mejor chef femenina del mundo 2021 a Pía León. Sortean motocicleta para quienes acudan vacunarse en Pucallpa. En Estados Unidos, el 50% de los vehículos que se venderían serían eléctricos en el 2030. Se registraron 45 casos activos de variante Delta y otros tipos de variantes en Uruguay. Bueno, como hemos visto, tenemos noticias muy interesantes que vamos a tratar y de las cuales vamos a hablar el día de hoy. Ha sido una semana muy picante, tanto en el aspecto político como en el aspecto social, así que nos espera una gran jornada.
Pero ahora vamos con el desarrollo de las noticias. La secretaria de Comunicación Estratégica y Prensa del despacho presidencial indicó que el mandatario mantendrá las funciones de gobierno en la casa de Pizarro, en tanto se determina el lugar más adecuado para su traslado. Adelante con la nota. La Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa de Palacio aclaró mediante un comunicado que el presidente Pedro Castillo trabajará en el Palacio de Gobierno hasta que se decida el lugar más conveniente para realizar sus labores. La misiva también convocaba que todos los peruanos y peruanas dejen de lado sus diferencias ideológicas por el bien del país. De la misma forma, el secretario de Organización de Perú Libre, Richard Rojas, indicó que aunque el mandatario no pretenda vivir en la casa de Pizarro, no significa que no trabaje en esta. Una cosa es vivir en Palacio y otra es hacer el acto administrativo. El Palacio tiene la casona donde está la vivienda y las oficinas están a un costado, enfatizó. Asimismo, el secretario dejó en claro que el funcionario máximo de la nación no se encuentra despachando en estos momentos, sino coordinando la transferencia con sus ministros. Estos últimos le manifestaron que el proceso terminará como fecha máxima el 5 de agosto. A partir de ese día, el mandatario iniciará actividades al 100%. De hecho, Richard Rojas recalcó que toda esta tardanza se debe a los problemas que creó el partido Fuerza Popular al aplazar tanto el nombramiento de Castillo, con una serie de impugnaciones ya conocidas. Justamente ese ha sido el propósito del partido opositor: hacernos ver que somos incompetentes, porque no podemos ejercer funciones en este momento, argumentó el secretario. A pesar de que el presidente Pedro Castillo dijo en su mensaje a la nación que no gobernaría desde Palacio de Gobierno, dijo que por ahora cumplirá sus labores ahí. Como bien lo hemos oído en la noticia, es muy diferente el vivir en Palacio de Gobierno al realizar los labores ahí como mandatario y como líder de nuestro país. Lo que está haciendo Castillo ahora es esperar a que se encuentre un lugar adecuado para que se pueda trasladar de dicho espacio, ya que, como bien lo dijo en el mensaje a la nación, reitero, él no tiene disposición para gobernar desde Palacio. Su intención es que dicho patrimonio se convierta en la sede del Ministerio de Cultura y además también en un museo. ¿Y por qué Castillo dijo que no gobernaría desde el Palacio? Bueno, esto trajo mucha controversia por parte de la población peruana, ya que, como bien sabemos, en Palacio de Gobierno existe cierta fiscalización. Se sabe quién entra y quién sale. En otras palabras, queda registrado, ¿cierto? Pero Castillo, al optar por no gobernar desde Palacio, muchos entendieron que el presidente está intentando evadir dicha fiscalización. Exactamente, eso es algo que generó una serie de preguntas en las personas porque, como bien dijiste, Nicole, en Palacio de Gobierno todo se sabe, la prensa siempre está en los alrededores, siempre están cerca, entonces, ¿quién sale, quién entra? Todo se sabe y muchas personas piensan que lo que él está intentando hacer es como ya sea encubrir o no dejar que esas cosas se sepan, quiénes están acudiendo a verlo, con quiénes está teniendo reuniones. Y ahora que Castillo piensa gobernar desde otro espacio, definitivamente la fiscalización que hay actualmente o que ha habido en anteriores gobiernos ya no existiría. Exactamente. Y con esto pasamos a nuestra siguiente noticia. El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, dijo que presuntos actos de corrupción de salud constituyen a un crimen incalificable, ya que atenta contra los más pobres en tiempos de pandemia y además los responsables serán sustituidos de dichos cargos. Adelante con la nota. El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, se pronunció sobre el caso El Club de las Farmacéuticas, en la que estarían implicados varios funcionarios de salud por supuestas compras irregulares, considerándolo como crimen y atentado contra los más pobres. El premier se manifestó a través de su cuenta de Twitter,
Los actos de corrupción en salud constituyen un crimen incalificable, un atentado contra los más pobres en tiempos de pandemia. Los responsables serán sustituidos en sus cargos y que les caiga todo el peso de la ley. Por su parte, el Ministerio de Salud ha determinado que la presidenta ejecutiva de Salud, Fiorella Molinelli, y otros miembros de la entidad sanitaria habrían obtenido beneficios por los presuntos contratos irregulares que se elaboraron durante el estado de emergencia impuesto por la pandemia del coronavirus. Las personas involucradas serían parte de la banda criminal denominada el Club de las Farmacéuticas, quienes habían comprado tomógrafos y lentes de protección para salpicaduras con un precio sobrevalorado de más de 28.9 millones. La Fiscalía acusó a Aristondo de ser la autora de las contrataciones irregulares. Desde que inició el estado de emergencia en el Perú, se contabilizan acerca de 1.400 investigaciones por actos ilícitos en fiscalías de todo el país, como la preparación de canastas familiares, equipos de protección personal, productos de limpieza y equipos médicos. A pesar de esto, estos casos de corrupción en el área de salud siguen saliendo a la luz, ¿no? Se ven con frecuencia estos casos, siendo el último de ellos el Club de las Farmacéuticas, que involucra aproximadamente a 14 personas, entre ellos trabajadores de e-salud junto con empresas privadas. Algo que me llamó muchísimo la atención fue el tráfico de las camas UCI en el Hospital Almenara, en donde te cobran hasta 80,000 soles por una cama de cuidado intensivo. En serio me parece algo inhumano que te cobren esa cantidad de dinero a pesar de que de esto dependa tu vida. Lamentablemente, este tipo de personas y como muchas otras también se aprovechan de la desesperación de la gente para llevarse un poco más de dinero a su bolsillo. Pero también tenemos la compra irregular de equipos de protección personal, en donde la Policía Nacional del Perú allanó alrededor de 30 viviendas en donde se encontraron 700,000 mascarillas y 22,900 raciones de ranchos fríos valorizados en 10 millones de soles a cargo de una empresa que vendía autopartes y llantas. Increíble lo que está ocurriendo y más aún en estos tiempos. Me parece muy inhumano lo que se realiza por parte de estas personas, de verdad. Sí, evidentemente hay participaciones de empresas privadas, lo cual sirve para que las personas de esta banda criminal no se vean involucradas, ¿no? Ya no sale con el nombre de la persona que recibe el dinero, sino que sale el nombre de la empresa, ¿no? Lo cual le conviene a estas personas que son partícipes de la banda criminal. Pero bueno, menos mal se dieron las investigaciones correspondientes, hasta incluso la presidenta ejecutiva de salud estaba involucrada, ¿no? Pero Fiorella Molinelli ya renunció. Y bueno, sí, como tú bien dices, les conviene a esas personas poner el nombre de una empresa porque al final ellos se limpian las manos, conmigo no pasó, conmigo no ocurrió nada, no soy yo. Y bueno, esto sigue ocurriendo. Ojalá las autoridades pongan un alto y bueno, empiecen a checar un poco más qué es lo que está ocurriendo. Pero ahora vamos con la siguiente noticia. Guido Bellido solicitó que se debe esperar un tiempo adecuado para evaluar el desempeño del actual gabinete del presidente Pedro Castillo. Adelante con la nota. El titular de la presidencia del Consejo de Ministros, Guido Bellido, solicitó tiempo para evaluar cómo se desempeñarán los miembros del gabinete escogidos por el presidente de la República, Pedro Castillo. Esta petición la realizó a través del programa Cara a Cara de TV Perú. Además, cuestionó el por qué desde el primer día tienen que darle con todo. Al mismo tiempo, respondió su pregunta alegando que hay sectores que no quieren a Perú Libre ni al maestro Castillo liderando. También exigió respeto a las decisiones del mandatario de la nación porque su cargo le faculta nombrar a sus altos funcionarios. Asimismo, el premier Bellido informó la presentación de un programa para los primeros 100 días de gobierno y que este será posteriormente evaluado.
No obstante, dejó en claro que si hay cosas por mejorar, se realizarán los ajustes necesarios. Nadie tiene la fórmula perfecta, aclaró. Finalmente rechazó las críticas hechas al personal del gabinete ministerial, debido a que ni siquiera han realizado las funciones que reclaman su cargo. Del mismo modo, advirtió que estas acciones expresan una discriminación en el Perú. Bueno, y nos encontramos en un escenario en donde vemos que el gabinete ministerial no tiene cierta aprobación por parte de la población. En redes sociales he estado hablando muchísimo acerca de los antecedentes que estos presentan, los cuales en su gran mayoría no son dignos de admirar, por supuesto. Además, debemos esperar a que Guido solicite el voto de confianza al Congreso de la República, que ha planteado solicitar ese voto el 23 de agosto. Sin embargo, el presidente Pedro Castillo dijo que dialogará con las bancadas antes de que sus ministros vayan al Parlamento. Recordemos que para que el voto de confianza se dé, la votación tiene que ser más del 50%. No puede ser 50 redondo, no. Tiene que ser el 50% más 1. Algunos datos importantes que brindó el ex oficial mayor del Congreso, José Sebasco, es que mediante un cuestionario que él realizó a los parlamentarios actuales, la mayoría de ellos dijeron de que no optan por abstenerse. Pero esto puede ser perjudicial porque de cierta manera sería una estrategia por parte del Ejecutivo, ya que al abstenerse este primer gabinete optarían por una disolución del Congreso, afirmó Sebasco. Hace 2 días se ha realizado una encuesta, la encuesta Datum, en donde se le consultó, a la gente qué es lo que pensaba y quién creían que realmente estaba gobernando. Más allá de que Pedro Castillo fuese y es nuestro actual presidente, la encuesta Datum dice que un 42% cree que Pedro Castillo manda en nuestro país y un 48% cree que lo está haciendo Vladimir Cerrón y es él quien está como cuestionando o sugiriéndole las decisiones que hasta el momento lleva tomando. Esto lo dijo y se dio los resultados según la encuesta Datum. Pero veremos qué pasa en los próximos días con respecto a este contexto. Si bien es cierto, algunos de estos procesos suelen ser un poco confusos y mucha gente no los logra entender o comprender a su 100%, es necesario su aplicación para que día a día nuestra política pueda ir mejorando, informarnos, como también informarnos sobre los antecedentes, sobre la trayectoria que tienen cada una de las personas que, actualmente están dentro del gabinete ministerial. Exacto, y como hemos visto, esta semana ha sido full política, las noticias nos han estado bombardeando toda esta semana de política, ¿no? Y bueno, con esto damos pase a otra noticia también, que el Ministerio Público archiva denuncias contra Vladimir Cerrón y Guillermo Bermejo. Adelante con la nota. Ministerio Público archiva denuncias contra Vladimir Cerrón y Guillermo Bermejo. El Ministerio Público determinó el archivamiento de las acusaciones contra el ex gobernador de Junín y líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, así como del parlamentario electo por la misma agrupación política, Guillermo Bermejo, por el supuesto delito de apología al terrorismo. El fiscal a cargo es Eloy Acaro López, que representa al Estado peruano. Sin embargo, solo se logró llevar el caso hasta la instancia preliminar del proceso judicial, debido a que así lo decidió la instancia correspondiente. Incluso el 15 de mayo de este año, el civil Luis Alberto Sánchez Cáceres denunció ante el Congreso Cocalero de Palma Pampa del BRAEN que el parlamentario habría recibido dinero ilegal de narcotráfico. Sin embargo, el congresista del partido de izquierda se defendió de la acusación asegurando: "Y la policía que ve llegar a los aviones que sacan la cocaína de acá
no los agarra porque son corruptos, pues porque se agarran la plata y les cobran a los narcotraficantes. Aunque la entidad pública defirió sobre sus declaraciones, no se advierte referencia a alguna persona condenada por terrorismo, con sentencia firme o sobre algún acto terrorista, a partir de lo cual poder evaluar si nos encontramos ante un acto de apología, apreciándose únicamente expresiones que cuestionan el proceder de los agentes policiales, lo cual, según el denunciante, serían difamatorias contra las fuerzas policiales. Por su parte, Cerrón mencionó en su alegato al expresidente de Cuba y no descargó el surgimiento de una lucha que cuente con armas. Es más, Fidel Castro ha manifestado años antes de su muerte que la lucha armada no era en estos momentos, en esta década, un camino viable, pero lógicamente uno no puede descartarlo totalmente, y eso está en dependencia de cómo se constituyen o relacionen en este caso la clase de arriba y clase de abajo, complementó el líder izquierdista. Ante los pronunciamientos, la entidad judicial autónoma decidió archivar el caso de manera definitiva. Bueno, como hemos visto en la nota, han habido 2 denuncias, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a desglosarlo un poquito más para que sea mejor entendible, ¿no? Primero, vamos con el primer caso de Bermejo Rojas, actual congresista de la República. Un ciudadano del Braen lo denunció por acusar a la policía de haber recibido dinero ilícito del narcotráfico. Ante ello, la Fiscalía dijo que no se advierte referencia alguna de una persona condenada por terrorismo con sentencia. Pero para contextualizarnos un poco más en el tema, ¿qué significa cuando te denuncian por apología al terrorismo? Eso sucede cuando públicamente se exalta, justificada o enaltece un delito a la persona condenada por sentencia firme como autor o partícipe del terrorismo. Con esto pasamos al caso de Vladimir Cerrón, que como bien sabemos, un video se hizo viral por las redes sociales, ¿no? En donde se refería a Fidel Castro. Sobre esto, la Fiscalía dijo que después de analizar bien el contenido, no se visualiza de que Vladimir haya enaltecido a Fidel Castro. Por eso es que no lo toma como una denuncia válida. Después de estos 2 análisis, el Ministerio Público decidió que se archivara de manera definitiva las denuncias presentadas contra ambos militantes de Perú Libre. Recordemos que el terrorismo hace ya unos años, cuando estuvo una época en la que realmente estaba ocurriendo aquí en el Perú, fueron momentos muy críticos. Las personas tenían muchísimo miedo, gente que tenía muchísimo miedo, y hablar de este tema aún sigue siendo un poco fuerte, no es tocado tanto, y hay muchas personas que aún se continúan teniendo mantienen cierta distancia, no quieren hablar tanto del tema o tienen cierto miedo. Esto sigue ocurriendo. Es por eso que, bueno, según lo que hemos visto en la nota, se archivaron, la policía esperemos esté realizando lo que realmente necesita, lo que realmente necesitamos como peruanos, esperemos estén realizando su labor correctamente. Y con esto damos paso a la siguiente noticia, pues el día de las ceremonias de juramentación de Pedro Castillo como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no se permitió el ingreso a la prensa. Adelante con la nota. Pedro Castillo recibió el reconocimiento como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, en una ceremonia llevada a cabo en el patio de honor del Palacio de Gobierno. En las inmediaciones del lugar se colocaron rejas, por lo que la prensa no tuvo acceso al evento oficial. Cabe recalcar que no es la primera vez que no se le permite a los medios de comunicación el ingreso a un evento protocolar desde que Pedro Castillo asumió el mandato de presidente.
ocurrió en la presentación de Guido Bellido Ugarte como titular de la presidencia del Consejo de Ministros y en la parada militar del pasado 30 de julio. Por otra parte, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión emitió un comunicado en la que se le pidió a Castillo y al primer ministro Bellido permitir el acceso de los medios periodísticos a los eventos oficiales en honor a la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a acceder a la información de manera libre y transparente. El reconocimiento inició a las 10 de la mañana y al lugar acudieron el ministro de Defensa, Walter Ayala, el titular del Ministerio del Interior, Juan Carrasco, así como el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel González de la Torre Araníbar, y comandantes generales del Ejército, la Marina de Guerra, de la Fuerza Aérea y de la Policía Nacional del Perú. Durante el evento, Pedro Castillo honró a los miembros de las Fuerzas Armadas que dieron la vida en Junín y Ayacucho para lograr la independencia y al personal de la PNP y del Ejército que luchan día a día contra la COVID-19. Hoy nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú enfrentan los desafíos más grandes de nuestra historia, como consecuencia de la pandemia causada por la COVID-19. Es por ello que reconocemos su intensa labor en favor de los compatriotas al interior del país, así como también rendimos homenaje a los oficiales y suboficiales que dieron su vida por nuestros compatriotas, expresó el ex jefe de la nación. En los últimos años no ha habido ningún inconveniente sobre permitir el ingreso a la prensa. Además, se pusieron rejas, lo cual no es algo fuera de lo común, ya que fueron puestas por riesgo a protestas. Sin embargo, siempre se ha permitido que los periodistas y la prensa en general ingresen. Durante su discurso, Castillo Terrones invocó a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a trabajar junto a todos los peruanos para lograr un país más inclusivo y muchísimo más tolerante. Además, como vimos en la nota, también durante la ceremonia se dio el reconocimiento como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El mandatario reconoció la labor de estas instituciones durante la lucha de la pandemia, como también la importancia para mantener el orden en nuestro país. Con esto vamos a nuestra siguiente noticia. El jefe del gabinete se reúne con bancadas parlamentarias para establecer lazos políticos entre el Congreso y la presidencia del Consejo de Ministros. Adelante con la nota. El presidente del Consejo de Ministros se reunirá con bancadas parlamentarias con el objetivo de establecer lazos políticos. Las reuniones con diversos grupos parlamentarios serán el pan de cada día para el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. El objetivo de esas conversaciones es establecer lazos con los partidos políticos renuentes al gabinete ministerial o reforzar con aquellos que han demostrado su apoyo. De esta manera, el titular de la presidencia del Consejo de Ministros se juntará con los grupos políticos de Acción Popular, Juntos por el Perú y Somos Perú a las 8 a.m., 10 a.m. y al mediodía respectivamente. Cabe precisar que este cronograma fue informado por Bellido el lunes 2 de agosto, tras una reunión previa con el grupo político Perú Libre realizada un día antes. En dicha congregación, la bancada oficialista concretó establecer un canal directo de comunicación entre el legislativo y la PCM. Asimismo, se decidió que toda demanda realizada en el interior del país tendría que ser atendida de forma presencial por los representantes del Poder Ejecutivo y de los congresistas de las regiones implicadas. Es preciso recordar que estas comunicaciones se llevarán a cabo hasta días antes de la presentación del gabinete ministerial en el Congreso para solicitar el voto de confianza, como indica la ley. Dijo que todos deberían mostrar amplitud al diálogo, porque por delante está el país y el problema de todos los peruanos. Y también que las diferencias no pueden llevar a desencuentros que impidan una conversación. La ronda de diálogos se realizará también de manera previa a la presentación del jefe del gabinete ante el Congreso para exponer política general del gobierno y solicitar además el voto de confianza. En este caso, el objetivo de establecer lazos políticos es para que no haya este tipo de discrepancias entre el Ejecutivo y el Congreso. También quiero suponer que se podría tratar acerca del voto de confianza, ¿no? En el Congreso se está hablando y se habla muchísimo del voto de confianza,
Pero bueno, hay que esperar a qué decisión toma el Congreso y esperemos que sea la más sensata y por el bien del país. Pero bueno, con esto damos pase a la siguiente noticia. Ya estamos, pero antes vamos a comerciales. Hay personas que no quieren vacunarse, ¿no? Ah, no quieres vacunarte, ¿qué? La gente recuerda mucho a su abuela cuando ve a mi abuela. Claro que aburre. Yo estoy acostumbrada a salir. Aunque no camino bien, pero salgo en mi silla. Lo primero que va a hacer mi abuela apenas pueda salir a la calle es salir a pasear con su perra. De la vacuna, bueno, es una precaución, pues, ¿no? Para que no nos dé la enfermedad, ¿no? Estamos muy felices, la verdad. No pensamos que mi abuela iba a estar tan rápido vacunada. Cuando vimos la noticia nos emocionó un montón y estamos muy felices. Un mensajito chiquito para los jóvenes que no usan la mascarilla bien. Cuidado con la enfermedad. Pónganse bien, cuídense bien. Soy la abuela Norma y yo también pongo el hombro. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. Para ayudar a vencer a la pandemia, no necesitamos superpoderes. Solo necesitamos el poder de elegir mejor. Por ejemplo, en vez de usar mascarillas que duran un solo día, elige mejor una mascarilla reutilizable que dura muchísimo más. En lugar de usar envases de tecnopor que dañen el ambiente, elige el poder de los reutilizables, reciclables o compostables. En vez de esas bolsas plásticas, elige mejor a la eterna bolsa de tela. Y recuerda siempre al mayor superpoder de todos, la solidaridad, aquella con la que no solo te preocupas por cuidar tu salud, sino también la del planeta, porque así cuidas la salud de todos nosotros. Elige productos reutilizables y amigables con el ambiente. Nuestro planeta no es de un solo uso. Gobierno del Perú. El Perú primero. La incontrastable Radio TV desde Huancayo para el mundo. Ya estamos de vuelta aquí en Primera Línea, edición dominical. Ahora tenemos una noticia que definitivamente generó incertidumbre y un leve conflicto dentro del Consejo de Ministros, pues la bancada del partido político que tuvo como candidato presidencial a Rafael López Aliaga se ausentó a la reunión del trabajo programada para el martes pasado, habiendo pedido la renuncia de 5 de los ministros del actual gabinete ministerial para de esta manera recién comenzar y dar inicio al diálogo. Adelante con la nota.
La presidencia del Consejo de Ministros, liderada por el premier Guido Bellido, respondió el pedido de la bancada de Renovación Popular de sacar del cargo a 5 ministros del gabinete actual, escogido por el presidente de la República, Pedro Castillo, por una supuesta relación con el terrorismo. La entidad pública difundió una publicación a través de sus diferentes cuentas de redes sociales. La designación de los ministros de Estado es competencia del señor presidente de la República, por lo que un Estado democrático de derecho debe exigirse respeto a la separación de poderes, se lee. El comunicado afirmó su deslinde con los grupos terroristas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Asimismo, aseguró que ninguna de estas agrupaciones está en el Ejecutivo. También exhortó a la opinión pública a que no crea la información que carece de veracidad, formulada por sectores vinculados a los poderes fácticos y a la corrupción. Por otro lado, remarcó que se debe respetar la voluntad del pueblo si es que se cambia la Constitución. Esta fue la respuesta a Renovación Popular, ya que acusó a 5 ministros de estar vinculados con el terrorismo. Por eso pidieron su renuncia para que haya un diálogo entre ambas partes. Las autoridades aludidas son Héctor Bejar, ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carrasco, ministro del Interior, Iber Maraví, ministro de Trabajo y Promoción de Empleo, Walter Ayala, ministro de Defensa, y Anaí Durán, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Hasta el momento no hay una prueba que confirme de lo que se les acusa. Asimismo, en el comunicado, la presidencia del Consejo de Ministros se deslinda de toda organización terrorista y condena específicamente el accionar del grupo terrorista Sendero Luminoso y del movimiento revolucionario Túpac Amaru. Este era uno de los aspectos que solicitó Renovación Popular en el oficio remitido a Bellido Ugarte. En este sentido, se niega completamente cualquier vínculo de grupos terroristas con los actuales ministros de Estado y exhorta a la ciudadanía a no hacer caso, es decir, caso omiso a todo ese tipo de información falsa, formulada por sectores vinculados a los poderes fácticos y a la corrupción. Finalmente, pidieron que se respete la decisión del pueblo en caso se concrete la voluntad de una nueva constitución. Cabe mencionar que el partido de derecha extrema de Renovación Popular exigió al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, solicitar la renuncia de 5 titulares de carteras porque presuntamente tendrían nexos con Sendero Luminoso y por otros de orden legal. Específicamente, a Héctor Bejar, ministro de Relaciones Exteriores, Walter Ayala, ministro de Defensa, Juan Carrasco, ministro del Interior, Iber Maraví, ministro de Trabajo y Promoción de Empleo, y Anaí Durán, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Con esto vamos con nuestra siguiente noticia. La actual congresista Susel Paredes del Partido Morado cuestionó que se haya elegido a un gabinete que tenga complicaciones con delitos, pero su bancada buscará evitar una posible vacancia. Adelante con la nota. La parlamentaria del Partido Morado, Susel Paredes, cuestionó la conformación del gabinete ministerial en conversación con el medio RPP, debido a que el nombramiento de los miembros de esta entidad ha creado una crisis política que puede terminar en una posible vacancia. No obstante, dejen claro que su bancada buscará evitar este desenlace por el bien del país. Además, enfatizó que ellos no se encuentran en los grupos del sí o del no con respecto al gobierno de Pedro Castillo, sino que toda decisión será analizada con el fin de evitar mayor inestabilidad que perjudique a la sociedad. Por otro lado, no dejó de cuestionar duramente el nombramiento de los ministros. De las universidades nacionales salen excelentes profesionales. ¿Por qué escoger a los peores y por qué escoger a los que tengan complicaciones con delitos?, enfatizó. Asimismo, brindó 2 respuestas: ¿entran a robar directamente o no han tenido los filtros suficientes? Finalmente, aprovechó para hablar del actuar del presidente de la República y formular 2 hipótesis para entender por qué designó a esas personas como miembro de su gabinete ministerial. O es un títere o él comparte el proyecto con el señor Cerrón, teorizó.
La congresista del Partido Morado, Susel Paredes, se mostró preocupada ante la crisis política que generaría una posible vacancia al actual presidente Pedro Castillo y remarcó que desde su bancada, el Partido Morado, buscarán las salidas jurídicas que no perjudiquen a los peruanos. También es necesario evitar ahorita otra crisis política, ya que también tenemos la crisis de la pandemia que poco a poco la estamos superando. Exactamente, poco a poco la estamos superando, sin embargo, seguimos en una crisis sanitaria. Entonces, el sumarle una crisis política, una crisis económica, una crisis sanitaria, definitivamente sería desastroso para nuestro país y también para cada uno de los ciudadanos. Pero finalmente agregó que el presidente Castillo es una persona inteligente y que solo habrían dos opciones por las cuales designó a los miembros de su gabinete ministerial. Aquí podemos observar cuán importante es no generar más crisis al país. Tenemos a un partido morado en el Parlamento que por lo visto tratan de llegar a un acuerdo, no por sus preferencias, sino más por lo que le conviene a todos los peruanos. Por otro lado, la congresista Adriana Tudela, de la bancada Avanza País, manifestó que es probable que se impulse una moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por la juramentación del nuevo gabinete ministerial. Lo que ella espera es que todos los congresistas puedan idear una estrategia, ya que se necesitan 87 votos a favor para la vacancia. Pero en estos momentos lo que más conviene es que no se niegue el voto de confianza. Eso es lo que más vendría a convenir para todos los ciudadanos y también para los líderes políticos en estos momentos. Pero ahora damos paso a la siguiente noticia. A una semana de haber asumido la presidencia del Perú, Pedro Castillo enfrenta una nueva controversia debido a los cuestionamientos que han recibido los nombramientos para los cargos públicos, de tal manera que la Defensoría del Pueblo envió una carta a Pedro Castillo para que reconsidere la designación de ministros cuestionados. Adelante con la nota. Defensoría del Pueblo envía carta a Pedro Castillo para que reconsidere Defensoría del Pueblo envía carta a Pedro Castillo para que reconsidere designación de ministros cuestionados. La Defensoría del Pueblo envió una carta al presidente de la República, Pedro Castillo, para que reconsidere la designación de su gabinete ministerial, en especial a los ministros cuestionados por tener investigaciones por terrorismo, y añadió que no se han cumplido los filtros necesarios para que ocupen un cargo público. Consideramos imperativo que reevalúe las designaciones ministeriales efectuadas a partir de los principios constitucionales y parámetros que rigen la función pública. Tiene que haber coherencia entre la conducta debida y la función pública que se va a asumir, expresó Walter Gutiérrez, defensor del pueblo. En ese sentido, Gutiérrez señaló que no es posible que el gabinete ministerial presidido por Guido Bellido Ugarte esté conformado por personas machistas, homofóbicas y misóginas. Walter Gutiérrez también consideró que el presidente Castillo aún tiene tiempo de enmendar esos errores y que tiene que trabajar en disminuir la polarización y crisis que viene sufriendo el país y respetar la Constitución. Es otro parámetro que el presidente de la República tiene que tomar en cuenta al tomar en cuenta el momento de elegir a sus funcionarios, porque aquel que no cree en la igualdad, aquel que es misógino, que es homofóbico, que no cree que en la igualdad de los derechos de la mujer, no encarna las políticas nacionales. Las políticas públicas no las puede liderar, enfatizó. Los parlamentarios de 6 bancadas respaldan la carta del defensor del pueblo al presidente. Incluso Fuerza Popular anunció que no asistirá a dialogar con Bellido. Lo mismo haría Alianza por el Progreso, ya que se sienten inconformes y realmente disgustados con las primeras designaciones dadas por el hoy presidente Pedro Castillo. Congresistas de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Alianza por el Progreso en el Congreso se han pronunciado a favor de la carta que el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, envió al presidente Pedro Castillo, a través de la cual se exhorta a reevaluar las designaciones dadas en el gabinete ministerial que dirige el Parlamento, Guido Bellido. El exministro de Defensa remarcó que el país está al borde de la inflación.
tras la devaluación del sol y el aumento del precio de los productos básicos. Por tal motivo, invocó al mandatario a no generar escenarios de incertidumbre que al final afectan directamente a las personas de menos recursos. En lo que va del presente año, el precio del dólar acumula un alza del 8,36% según las estadísticas del Banco Central de la Reserva del Perú. Ahora dejamos de lado un poquito la política y nos vamos al sector salud. Aproximadamente 5 millones de personas ya han sido vacunadas completamente en el país, pero según el MINSA tenemos que esperar a que el 70% de la población sea vacunada para poder discutir sobre una posible tercera dosis. Adelante con la nota. Hoy sábado 7 de agosto, Antonio Quispe, epidemiólogo del MINSA, declaró para diversos medios en torno al tema de una tercera dosis. El especialista se mostró en contra de esta medida, dado que en este momento se encuentran en la inoculación de otros grupos etarios que faltan protegerse. En otros países se está estudiando la posibilidad de una vacuna de refuerzo para los grupos de riesgo. En algunos casos ya se han aprobado, como en Alemania, Francia, Emiratos Árabes Unidos, Rusia e Israel. Por Sudamérica están los países de Chile y Uruguay que ya han autorizado esta medida. Asimismo, el funcionario del MINSA señaló que esta probabilidad se puede empezar a analizar cuando la población general esté vacunada en un 70%. Mientras tanto, con un 20% de inmunizados, es impensable integrar esta medida, más aún cuando la tercera ola se acerca raudamente. Por último, puntualizó en la efectividad de las vacunas en evitar y proteger un cuadro crítico del SARS-CoV-2, invitando a los peruanos a confiar en los especialistas y las instituciones encargadas. Además, invitó a la población a observar nuestra realidad y no la de los países más desarrollados. En este caso hablamos de un 70%, ya que según las investigaciones, cuando se alcance esa tasa de protección, la transmisión del virus comenzará a extinguirse. Pero obviamente mucha gente se preocupa preguntando si esta vacuna lo va a proteger de las variantes del coronavirus. Como consecuencia, más allá de las vacunas, que quizás se tendrán que actualizar cada cierto tiempo, los tratamientos también serán clave para tratar los casos más graves que necesiten algún tipo de atención especial. Un dato importante es que ya hay laboratorios que están elaborando una tercera dosis, como Moderna y Pfizer. Pero en realidad esta dosis no son como las anteriores. La diferencia es que vienen con refuerzos contra las variantes que hoy predominan a nivel mundial. Tal vez a fin de año el MINSA vuelva a inmunizar a los que ya se vacunaron contra la COVID-19, en el mismo orden como lo hicieron los profesionales de la salud de la primera línea, adultos mayores y personas con morbilidades. Con esto damos pase a nuestra siguiente noticia, pues el exministro de Salud, Óscar Ugarte, negó que el Perú ha dejado de comprar vacunas Pfizer. Esto ocurrió luego de que el congresista Ernesto Bustamante, de Fuerza Popular, criticó el uso de las vacunas de Sinopharm. Adelante con la nota. Exministro de Salud Ugarte niega declaraciones sobre que vacuna Pfizer se ha dejado de comprar. A través de Twitter, el exministro de Salud Óscar Ugarte se pronunció ante las declaraciones realizadas por el Parlamento de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, quien había declarado que se ha dejado de comprar dosis de la vacuna Pfizer. Ante ello, el ex titular del MINSA negó estas afirmaciones. Ugarte publicó en dicha red social que los contratos suscritos por el Perú para la adquisición de vacunas hasta fines de julio y en proceso de distribución hasta fin de año son los siguientes: 32 millones de Pfizer, 20 millones de Sputnik 5, 16 millones de Sinopharm, 14 millones de AstraZeneca, 13.2 millones de COVAX Facility. Asimismo, aseguró que otros 2 millones de la farmacéutica Pfizer han sido donados por Estados Unidos. Además, precisó que mensualmente un promedio de 2.8 millones de dosis producidos por el laboratorio estadounidense llegan a territorio peruano, y también detalló que el objetivo de tener vacunas de diversas farmacéuticas es para inmunizar de manera rápida a los diversos ciudadanos del país.
El médico de profesión también enfatizó sobre la eficacia de la vacuna Sinopharm para combatir a las graves consecuencias del COVID-19, como la hospitalización y el riesgo de muerte, luego de los comentarios realizados por Bustamante. Él confirma que, como todas las vacunas, presenta una alta efectividad para protegernos de este virus. En redes sociales, como bien hemos visto, el exministro de Salud especificó que el Perú ha comprado 32 millones de dosis de Pfizer, las cuales llegan a un ritmo de 2,8 millones de vacunas por mes. El comentario del congresista de Fuerza Popular generó mucha controversia, ya que ahora la gente tiene ese temor de ir a vacunarse, pero el Ministerio de Salud ha informado mediante 4 investigaciones que atribuyen a esta vacuna una efectividad de más del 90%. Como lo explicamos anteriormente, este comentario trajo consecuencia, la reacción del Estado peruano. Empezaron a llover estas publicaciones de que es necesario que todos, según el rango de edad determinado, vayan a vacunarse. Por otro lado, también tenemos algunos establecimientos que están otorgando incentivos. Un claro ejemplo es el sorteo de una motocicleta. Exacto, y sobre esa noticia lo veremos más adelante, ¿no? Aparte, no debemos caer en estas opiniones que lo único que generan es miedo. Ahora pasamos con otra noticia. Mientras un señor taxista se encontraba limpiando su carro de lo más normal, fue sorprendido por 2 sicarios que le dispararon, pero presuntamente porque habría una venganza de por medio. Adelante con la nota. El viernes 6 de agosto, 2 sicarios asesinaron de 8 disparos a un taxista cuando se encontraba limpiando su vehículo frente a una estación policial situada en el Callao. Ante el hecho, los detectives del Departamento de Investigación Criminal de Bellavista sospechan que se trataría de una venganza. Según informes policiales, el ataque ocurrió a la 1:30 p.m. en la cuadra 31 de la Avenida Colonial, cerca al Mercado Pacífico. El taxista, identificado como Jorge Alberto Callawi Altamirano, limpiaba la suciedad de su vehículo de placa A0Q021, mientras esperaba pasajeros para proceder con su trabajo. Los sujetos a bordo de una moto lineal se acercaron a la posición de Callawi Altamirano, disparándole en 8 oportunidades, impactando en el tórax y en la cabeza. Lamentablemente, la víctima falleció de manera instantánea. Los agentes policiales están en la búsqueda de cámaras de seguridad para identificar a los sicarios que cometieron este crimen y proceder a capturarlos. Se debe añadir que en el momento que ocurrió el ataque, en la dependencia policial no se encontraba ningún efectivo, según lo declarado por los vecinos de la zona. Algo muy raro es que el vehículo no presentó robo alguno, por lo que se sospecharía de una posible venganza. La víctima, de 49 años, se encontraba en la avenida Colonial frente a una vivienda a la espera de pasajeros. En ese momento, 2 sujetos vestidos completamente de negro lo atacaron con 8 balazos que impactaron en la cabeza y el tórax, lo cual provocó la muerte inmediata de la víctima. También esto ocurrió frente a un puesto policial. Y lo que sorprende es que justamente ningún policía haya estado alerta, haya estado al pendiente o se haya encontrado cerca en ese momento. Aún están buscando las cámaras para poder identificar de esta manera a los sicarios. Es increíble la manera en cómo estas personas te quitan la vida cuando uno menos se lo espera. Cuando uno se encuentra de lo más normal trabajando para poder sacar adelante a su familia o para tener algo que comer en la mesa. Pero vienen estas personas y te lo arrebatan todo en un 2x3. De enero a marzo del presente año, 130 personas que residen en el Callao han sido víctimas por atentados con armas de fuego, según el reporte del Observatorio de Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional Chalaco. Dicho informe precisa que de las 130 víctimas, 123 son hombres y 7 mujeres, de las cuales 37 personas perdieron la vida. 26 en el Callao, 6 en Ventanilla, 3 en Bellavista y 2 en Carmen de la Legua.
Asimismo, el reporte señala que en el Callao es el distrito en donde más casos de víctimas por arma de fuego se registraron. Bueno, y ahora vamos a nuestros comerciales, pero no dejes de sintonizarnos aquí en Primera Línea, edición dominical de Perú Noticias 24/7. Si realizas actividades físicas al aire libre, usa siempre tu mascarilla. Así estarás protegiéndote y ejercitando el cuerpo sin riesgos de contagio. Si sales a caminar, correr, hacer ejercicios o manejar bicicleta, llévala bien puesta. En estos casos, las quirúrgicas son las más recomendables. Recuerda que deben lograr un buen ajuste facial. Evita quitártela, tocarla o manipularla. Es mejor si sales a zonas donde no haya mucha afluencia de gente. Procura que tus ejercicios sean de baja intensidad. Si optas por caminar o correr, mantén una distancia de 5 metros con otras personas. Si eliges pasear o transportarte en bicicleta, la distancia ideal es de 10 metros entre un ciclista y otro. Y muy importante, usa siempre tu mascarilla. Al usarla, estás cuidando de ti y de los que más quieres. Con la mascarilla nosotros salvamos vidas. Tú también puedes hacerlo. Solo tienes que ajustarla bien y cubrir nariz, boca y barbilla. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. Ella es mi hija. Le puse Lucha, no Luisa, porque como toda mujer sabía que la tendría que luchar. Cuando era pequeñita dejamos nuestro hogar y empezamos uno nuevo desde cero. Terminó su secundaria y cuando planeaba una carrera me vino con una sorpresa. ¿Cómo le vas a poner?, le pregunté. Esperanza. Y mi hija siguió luchando, ahora con esperanza. Trabajó de cocinera, de anticuchera, hasta tener su menú. Se casó con Pablo y tuvieron a Ulises. Y Esperanza creció tanto que ahora es enfermera. Entonces llegó esta pandemia y se quedó sin trabajo. ¿Pero qué hizo ella? Al día siguiente, una vez más se reinventó. Ella es mi hija, una mujer que lucha y nunca se da por vencida. La historia de nuestro país es una historia de lucha. Lucha, Perú, no hay nada que nos detenga. Gobierno del Perú, el Perú primero. La incontrastable Radio TV desde Huancayo para el mundo. Ya estamos de vuelta aquí en Primera Línea, edición dominical. Y bueno, ahora vamos con el desarrollo de la siguiente noticia. Pues desde hace 11 días, 7 comunidades campesinas de la provincia de Chumbivilcas emprendían una huelga indefinida contra la empresa minera Las Bambas. La presencia del Premier sirvió para que los pobladores depongan su acción de lucha con el compromiso que en 60 días se solucione cada una de las exigencias de los pobladores. Adelante con la nota. En Chumbivilcas, comunidades campesinas deponen paro contra la empresa Las Bambas. El diálogo entre el titular del Consejo de Ministros, Guido Bellido, los presidentes
En Chumbivilcas, comunidades campesinas deponen paro contra la empresa Las Bambas. El diálogo entre el titular del Consejo de Ministros, Guido Bellido, los presidentes de las comunidades campesinas y los frentes de defensa de Chumbivilcas ha dado resultado. El paro indefinido y el bloqueo de las vías contra la empresa minera Las Bambas fueron depuestos, tras conocer que se instalará una mesa para escuchar sus reclamos y encontrar una solución. De esta manera, Bellido pretende atender las demandas de los lugareños de forma efectiva dentro de los siguientes 60 días. De hecho, también dejó en claro que se escucharán a las empresas del sector minero del país. Cabe precisar que el presidente del CM viajó este 2 de agosto junto con los ministros de Desarrollo Agrario, Víctor Malta, y de Energía y Minas, Iván Merino, al poblado de Muyoc Orco, donde existía un paro desde el 23 de julio. Sus coterrianos daban crédito a su llegada, pues afirmaron que él conoce a fondo la problemática que tenemos con la minera y esperaban que como chumbivilcano pueda darnos una solución. Es importante recalcar que los pobladores vienen exigiendo la anulación de la resolución ministerial que declara el corredor minero del sur como vía nacional. Solicitan que se les repare por los daños y perjuicios ambientales que causan los camiones a la comunidad, que se les pague por los derechos de servidumbre minera y que se les considere como proveedores de bienes y servicios. El premier Guido Bellido se trasladó hasta la zona de Yavi Yavi, en donde Chumbivilcas, para dialogar con los pobladores que estaban en acción de protesta, a quienes les pidió se tranquilicen, mantengan la calma y den una tregua de 60 días hasta que el gobierno llame a la empresa minera y se consensuen los acuerdos de solución a las demandas del pueblo. Los dirigentes y la población aceptaron la propuesta, a sabiendas que es un poblador chumbivilcano quien asume ahora la presidencia del Consejo de Ministros y son conscientes de que no serán defraudados. Los reclamos de las comunidades incluyen rechazar que el corredor minero del sur sea clasificado como vía nacional, así como solucionar la contaminación ambiental que genera el paso de los camiones de la empresa encargada de Las Bambas, además de una indemnización y compensación por los daños causados. Lo que plantea básicamente Guido Bellido es tener una conversación con los presidentes de la comunidad y quienes estén encargados de la defensa, para de esta manera llegar a varios acuerdos frente a las necesidades que presenten tanto ellos como cada uno de los habitantes, tocando los temas presentes, para así darles una solución. Por lo cual, como se bien mencionó, es todo esto en un plazo de 60 días. Ahora pasamos con nuestra siguiente noticia en Trujillo. Agentes policiales de la sección de investigación de secuestros y extorsiones de la División de Investigación Criminal de Trujillo atraparon a 3 extorsionadores que le venían exigiendo el pago de 15,000 soles a un ciudadano para no atentar con su vida y la de su familia. Adelante con la nota. Trujillo. Capturan a 3 extorsionadores que exigían 15,000 soles a ciudadano. Efectivos policiales de la sección de investigación de secuestros y extorsiones de la División de Investigación Criminal de Trujillo capturaron a 3 extorsionadores que exigían a un ciudadano el pago de 15,000 soles y de no cumplir sufriría un atentado contra su vida y de sus propios familiares. Según informes policiales, precisaron que la víctima se dirigió a la estación policial para colocar la denuncia correspondiente por las amenazas que recibía. El objetivo del hombre era que los agentes ubiquen y capturen lo más breve posible a los sujetos que lo extorsionaban. Debido a ello, los efectivos policiales, junto a un representante del Ministerio Público, organizaron el plan de captura sobre los delincuentes. En primer lugar, recomendaron al agraviado aceptar la entrega del monto que le habían requerido, en horas de la noche del lunes del 2 de agosto. El punto de encuentro sería en la calle Manuel Ubalde, del distrito del Porvenir, en Trujillo. Pactado el acuerdo, 2 de los extorsionadores acudieron al lugar, a bordo de un automóvil de placa de rodaje T3X498, con la finalidad de recoger el dinero en efectivo solicitado.
Sin embargo, fueron sorprendidos por los agentes policiales que rápidamente procedieron a capturarlos. Estos sujetos fueron identificados como Anthony Roosevelt Marcelo Aguirre, quien se le encontró el dinero pedido y un celular donde realizaban las llamadas amenazantes, y Fernando Johnny Saavedra Acevedo Aredo. Posteriormente, el tercer involucrado de identidad, Jordan Alexis Guevara Sánchez, alias Chicharrón, fue intervenido en la calle Tito Cusi Yupanqui, ubicado en el mismo distrito. Asimismo, estos zampones pertenecían a la banda criminal La Jauría del Chato Jim, dedicados a cometer este tipo de delitos. Bueno, como hemos visto en la nota, fuentes policiales informaron que la víctima realizó la denuncia para que la policía realice la investigación de los delincuentes y puedan ubicarlos y así capturarlos. Es así que los detectives policiales, en coordinación con un representante del Ministerio Público, planearon la entrega de la extorsión para el lunes 2 de agosto a horas de la noche en el distrito El Porvenir, en la provincia de Trujillo. Es increíble cómo estas personas pueden amenazar a tal punto de meterse con la familia de uno. Obviamente uno entra en desesperación y miedo sin saber qué hacer en esta situación, ¿no? A veces no sabes si ir a la policía o pactar con la persona que te está extorsionando, pero bueno, menos mal que esta persona sin miedo alguno fue a la policía. Y no solamente personas, es decir, por individual, es que son extorsionadas, sino también empresas. Las empresas no se salvan. Grandes empresas las cuales sufren a causa de estos malhechores. Pues el año pasado, en el 2020, cada 28 de 100 empresas han sido extorsionadas. Pero nos preguntamos, ¿qué hacer en caso suframos algún tipo de extorsión? Debemos comunicarnos automáticamente con el 105, denunciar y seguir los pasos que nos indiquen. No debemos ceder a los cupos y o recompensas exigidas. Para recibir cualquier denuncia sobre amenazas de secuestro o extorsión, la Policía Nacional del Perú ha dispuesto a disposición de la ciudadanía la línea telefónica 424-95-24, que atiende las 24 horas del día. Otro consejo que les podríamos brindar es que mantengan la calma con respecto a este tipo de situación, ¿no? Si es que reciben alguna llamada por parte de un extorsionador, a veces los nervios no nos permiten pensar con claridad, nos agarra el miedo, el temor de qué cosa puede pasar si es que yo llamo a la policía, ¿cierto? Pero bueno, al final, si es que aceptamos este tipo de pagos y extorsiones, vamos a terminar siendo engañados. Exactamente, terminamos cediendo y muchas veces, como tú bien dijiste, los nervios y el miedo no nos dejan pensar con claridad. A veces nos llaman, o bueno, creo que la mayoría de personas alguna vez en su vida han sido víctimas de que te llaman y te dicen que algún familiar, tienen algún familiar, ha sido secuestrado, le ha pasado algo, te piden una cierta cantidad de dinero. Y pues por el miedo ni siquiera nos damos el tiempo de comprobar si nuestro familiar está en casa o llamarlo y simplemente cedemos. Y bueno, el estado de emergencia y aislamiento social dispuesto por el gobierno para evitar el avance, del coronavirus en el año 2020 frenó en un 90% las extorsiones en la ciudad de Trujillo, en La Libertad, en donde el delito de la extorsión se había convertido en el pan de cada día. Sin embargo, esto ya no pasa, esto ocurrió en el 2020, todo volvió a la normalidad y los casos de extorsión, el presente 2021, han ido nuevamente en aumento. Así que a tener muchísimo cuidado, estar alertas. Ahora vamos con la siguiente noticia. Pues se reinició el tránsito vehicular de manera restringida en la carretera Arequipa-Puno, luego de encontrarse suspendida por varias horas debido a la caída de nieve. Y las primeras horas que cubrió la carretera, esto lo informó la Policía de Carreteras. Adelante con la nota. Carretera Arequipa-Puno. El tránsito se restablece de manera restringida debido a la caída de la nieve.
En medio de las carreteras pintadas de blanco por la intensa nieve que cayó en el tramo de la carretera Arequipa-Puno, la policía de carreteras pudo después de varias horas reiniciar el tránsito de manera restringida, con el objetivo de evitar cualquier tipo de accidentes o tragedias. Cabe precisar que la autoridad de carreteras tomó la decisión de cerrar las vías desde las zonas de Imata y Crucero Alto, alrededor de las 11 de la noche del día anterior. Los vehículos afectados fueron los buses interprovinciales, unidades de carga pesada y vehículos particulares. Recién a las 9 de la mañana de hoy, 4 de agosto, adultos mayores, jóvenes y niños vieron avanzar sus vehículos. La normalidad en la circulación volverá con el pasar de las horas y cuando se disipe la nieve de la vía, según la autoridad policial. Es preciso recordar que el Servicio de Meteorología e Hidrología, previo a este evento el fin de semana, asimismo advirtió sobre la presencia de lluvias en la zona media y alta de Arequipa. Finalmente, precisó que las precipitaciones de nieve y granizo se prolongarán unos días más. Cientos de conductores permanecieron varados en la intemperie por horas debido a los intensos cambios climáticos. Pero además de esto, recalcaron que en esta carretera los accidentes de tránsito ocurren con muchísima frecuencia, pues la vía se encuentra cristalizada y resbaladiza, y que tampoco había suficiente presencia policial. Nuestro país todos los años pasa por unos cambios climáticos muy marcados, los cuales se producen de manera muy enfatizada. Muchísimos conductores y personas en general se movilizan durante las horas de la noche y madrugadas debido al trabajo, porque recordemos que el tránsito está limitado por el toque de queda. Sin embargo, sí hay movimiento y se debe tener en cuenta para poder tomarse las medidas necesarias y así reducir también el riesgo de que ocurran nuevamente más accidentes. Las autoridades también deben involucrarse un poco más, no solo estar en las carreteras en donde la gente, como bien se sabe, toman para irse de viaje, sino también en las carreteras de Lima y en otras provincias, ¿no? Ahora damos pase a nuestra siguiente noticia, que es una muy buena noticia. La peruana Pía León fue elegida como la mejor chef femenina. Cabe resaltar que es la primera mujer en recibir este premio. Adelante con la nota. Gastronomía peruana en el podio. Latin American's 50 Best Restaurants eligió como mejor chef femenina del mundo 2021 a Pía León. Orgullo peruano. Una vez más, la gastronomía del Perú ha sido reconocida por entidades internacionales. Esta vez, al mando de Pía León, quien fue distinguida como la mejor chef femenina del mundo 2021 por la organización Latin American's 50 Best Restaurants. Es de resaltar el hecho de que sería la segunda vez que recibe este reconocimiento. El primero lo obtuvo en el 2018. Pía León tendrá que recibir el galardón el próximo 5 de octubre en Amberes, Francia. La propietaria del restaurante Kiol y copropietaria del Central mostró su felicidad recalcando sentirse orgullosa por seguir mostrando al mundo entero lo que tenemos aquí, porque somos únicos, porque estamos tan orgullosos de dónde venimos y de nuestro país, Perú. De hecho, los jueces de esta competencia destacan que la cocinera con 15 años de experiencia ha jugado un papel trascendental en la construcción de los restaurantes que se han convertido en sinónimo de la estelar reputación culinaria de Perú, pero las ambiciones por demostrar nuestra cultura gastronómica no quedan ahí. La cocinera fue convocada para Waffles y Mochi, la serie infantil producida por Michelle Obama y emitida en Netflix, en donde Pía demostró en un capítulo lo asombrosa que pueden ser las papas. Vamos a hablarles un poquito más de esta chef. Ella tiene actualmente un restaurante llamado Hoyer en Lima. Un dato curioso es que su esposo también tiene un restaurante llamado Central, lo cual ya ha ganado premios anteriormente. Bueno, y debido a esto, muchas personas pueden pensar que por el hecho de ser esposos, de cierto modo, las cartas de menú en dichos restaurantes pueden ser similares, ¿no? Pero en realidad no es así. Voy a explicar un poco la diferencia de los dos restaurantes. En el restaurante Central, los platos combinan ingredientes peruanos de una misma altitud con respecto al mar. Por ejemplo, si un plato es de la selva, todos los ingredientes que se utilizarán en la preparación de dicho plato tienen que ser exclusivamente de la selva. Este restaurante ha sido nombrado 3 años consecutivos como el mejor restaurante de Latinoamérica.
En cambio, el restaurante Hopger, que es el de la chef ganadora, mezcla ingredientes de la costa peruana con elementos de los Andes, tanto como en frutos de la Amazonía, que también son incluidos. Algo que caracteriza muchísimo este restaurante es que buscan usar productos que sean muy poco conocidos o innovar en aquellos productos que ya lo son. Una reflexión muy importante que dio esta chef en una entrevista fue que para que la cocina peruana siga sonando alrededor del mundo, es trabajo de todos los cocineros seguir investigando, conociendo, viajando. No solo basta con quedarse en la cocina, porque ahí es donde no surgen las ideas. Tenemos que ir mucho más allá. La peruana también ha pasado por distintos restaurantes reconocidos, como Astrid y Gastón, el Hotel Ritz de Nueva York y Central, en donde tuvo aproximadamente 10 años de experiencia como jefa de cocina. Y es que el Perú ha sido reconocido como la mejor gastronomía a nivel mundial. Por ejemplo, Perú fue elegido como el mejor destino culinario del mundo por los World Travel Awards. Perú fue elegido de esta manera como el mejor destino de Sudamérica. Eso también ocurrió en el 2019. Entonces, me parece que nuestro país es muy rico, tenemos comida deliciosa y nosotros como ciudadanos también debemos fomentar muchísimo su consumo. A veces decimos que nos gustaría, bueno, también comer McDonald's, entre otras empresas que también nos gusta su comida, pero fomentar el comer nuestra comida propia, originaria de aquí. Y bueno, es una noticia muy feliz. Felicitamos a Pía por haber ganado este premio, por haber sido reconocida y esperamos sigan los éxitos tanto como para ella como para su esposo. Pero ahora vamos con la siguiente noticia. Pues en Pucallpa, los asistentes que acuden a su primera dosis en la vacunatón se les entregará un ticket para el sorteo de una motocicleta. Adelante con la nota. Pucallpa. Sortean motocicleta para quienes acudan a vacunarse. En el marco de una nueva jornada de vacunatón en la ciudad de Pucallpa, se estará sorteando una motocicleta para aquellos jóvenes de 18 años a más que acudan a vacunarse y regresen por su segunda dosis el 29 de agosto, día del sorteo. El evento es organizado por la Dirección Regional de Salud de Ucayali, con la finalidad de motivar a los pobladores. La campaña de salubridad inició hoy 7 de agosto a las 7 de la mañana y durará hasta las 7 de la noche del domingo 8 de agosto de manera ininterrumpida. Asimismo, el evento tiene como meta inocular a 30.000 pucallpeños que asistan para protegerse al centro de vacunación ubicado en el estadio Aliardo Soria Pérez. Un caso parecido sucedió hace poco en la región de Tacna, donde dos centros comerciales, Solari Plaza y Tacna Centro, empezaron a ofrecer descuentos para aquellos clientes que se habían aplicado sus 2 dosis. Esta campaña también fue promovida por autoridades regionales del lugar. Hace algunos días, en una entrevista del programa No hay Derecho del Instituto de Defensa Legal, el ministro de Salud Hernando Ceballos manifestó la intención del gobierno para incentivar a la población a inocularse a través de premios, sorteos y descuentos en campañas de información, negando la posibilidad de imponer sanciones para aquellos que se nieguen a inmunizarse. Como bien sabemos, muchas personas han dejado de asistir a los centros de vacunación. Es por esto que en Pucallpa se sortearon una motocicleta a las personas que asistan a la vacunatón para mayores de 18 años. Antes de ingresar al establecimiento, solo a las personas que asistan se les entregará un ticket para el sorteo que se realizará el 29 de agosto. Día en el cual se tiene que aplicar la segunda dosis. Esta estrategia es muy importante, ya que sirve de un incentivo para las personas que no pensaban asistir a los centros de vacunación o aún tenían algún tipo de duda entre vacunarse o no. Además, los asistentes podrán disfrutar de un show en vivo. Con esta estrategia se busca que toda la población reciban ambas dosis para que esté obviamente mejor protegida frente a una eventual tercera ola pandémica. Con respecto a la tercera ola, el ministro de Salud, Hernando Ceballos, el exministro, dijo que se produciría en septiembre, aunque precisó que sería menos grave si la vacunación y si los mayores de 60 años completen su esquema de vacunación, o sea, se apliquen las 2 dosis.
Aparte de esta iniciativa que ocurrió en Ucayali, en Lima, la conocida sanguchería El Chinito hará algo similar, pero sus requisitos son que tienes que tuitear una selfie o la foto de tu tarjeta de vacunación con el hashtag Sinopharm y automáticamente estarás participando por un combo Taipa. Esto en realidad no se ha visto, pero a causa de que mucha gente no se quiere inmunizar con la vacuna, es necesario que se realicen estos tipos de incentivos. Hay muchas campañas que se están realizando, el personal de salud e incluso muchas empresas que también están siendo partícipes de esto. Y bueno, no hay que creer opiniones negativas respecto a la vacuna, pero recordemos que es decisión de cada uno, no solamente por nosotros y por nuestro bienestar, sino también por el bienestar de las personas que se encuentran a nuestro alrededor, nuestros seres queridos y a quienes tenemos en nuestro círculo. Esto definitivamente ha causado mucho temor por parte de la población, ¿no? Esta controversia, si es que, ok, me aplico la vacuna Sinopharm, pero tengo miedo de que no me haga efecto porque tiene tales efectos secundarios. Bueno, y por eso es que optan por no ir a vacunarse. Pero en realidad es necesario aplicarse esta vacuna ya que nos enfrentamos a una próxima tercera ola que puede ser perjudicial. Bueno, y ahora presentamos las noticias internacionales. El presidente de los Estados Unidos dijo que el 50% de vehículos que sean vendidos en el 2030 serían para buscar un impacto frente al cambio climático. Adelante con la nota. Estados Unidos. El 50% de los vehículos que se venderán serían eléctricos para el 2030. El gobierno del mandatario estadounidense Joe Biden va a impulsar medidas para fomentar la venta de vehículos eléctricos y así ayudar a que el ambiente no sea dañado frente al cambio de clima. Estas medidas fueron flexibilizadas por el expresidente Donald Trump. Para el 2030, la mitad de autos que se vendan sean eléctricos, debido a que no producen emisiones. Estos son híbridos, enchufables o de hidrógeno. Así informó un documento difundido por la Casa Blanca. Incluso se calculó que el jefe de Estado va a efectuar la orden hoy, tomando en cuenta el avance de los competidores chinos y europeos. La idea es que Estados Unidos supere a China en venta de vehículos eléctricos y así combatir la contaminación ambiental, ya sea en la inversión, producción y ventas a una velocidad considerada. Incluso las tres industrias del país, Ford, GM y Stellantis, expresaron mediante un comunicado de prensa su ambición común de alcanzar en 2030 el 40% y 50% de autos. La idea fue respaldada por los fabricantes de BMW, Volkswagen, Honda y Volvo, que son consideradas como las entidades más avanzadas en el ámbito eléctrico. Además, el jefe de Estado destacó la labor del sindicato UAW y prometió puestos de trabajo bien pagados y sindicalizados. Los miembros de la UAW están preparados para construir estos coches, estos camiones eléctricos y las baterías que montan. Nuestros miembros son el arma secreta de Estados Unidos para ganar esta carrera mundial, sostuvo Joe Biden. Sin embargo, la posible venta del 50% de vehículos eléctricos no era la proyección que tenían algunos fabricantes. Lo que busca Biden es liderar el mercado de vehículos eléctricos de la mano con la búsqueda de la superación ante China. ¿Y por qué tanta importancia con la venta y fabricación de estos vehículos eléctricos? Bueno, pues los países desarrollados como China y Estados Unidos estimulan en su mayoría la venta de estos vehículos que a largo plazo les ayudará a lograr una independencia energética y también alcanzar los objetivos con respecto al cambio climático. Los costos de producción de un coche eléctrico medio con una autonomía de aproximadamente 400 kilómetros son actualmente unos 38.000 euros. Dentro de 4 años, es decir, en el 2025, este costo caerá hasta los 20.000 euros y en 2030 descenderá todavía un poco más hasta los 16.000 euros. Pero bueno, ahora vamos y damos paso a nuestra siguiente nota. Pues en Uruguay
se presenta 45 casos activos de la variante Delta, uno alfa y otro lambda del coronavirus, según el Ministerio de Salud Pública. Adelante con la nota. Uruguay. Se registran 45 casos activos de la variante Delta y otro tipo de variaciones. El viernes 6 de agosto, el Ministerio de Salud Pública de Uruguay informó sobre la existencia de 45 casos de la variante Delta, uno de Alfa y otro de Lambda. Ante la situación, desde el pasado 1 de julio se realiza una estrategia de fortalecimiento de vigilancia focalizada a los viajeros que ingresan al país sudamericano, con la finalidad de prevenir el ingreso de las variantes de este nuevo virus. De esta manera, solo se han registrado 3 tipos de variantes de preocupación y una de interés, cuyos casos fueron identificados y ya se encuentran en aislamiento. Ante ello, el MSP aseguró que por ahora la circulación de las variantes detectadas no está ocurriendo. En otras informaciones otorgadas, el Instituto Pasteur de Montevideo detalló que científicos uruguayos del Grupo de Trabajo Interinstitucional en Vigilancia Genómica del Virus habían descubierto una variante surgida en este país, denominada P6. Asimismo, los investigadores detallaron que había aparecido en la primera ola de casos registrados a fines del año pasado. No obstante, en abril del 2021 desapareció por la variante brasileña, P1. Desde diciembre del 2020, Uruguay tuvo un incremento de contagios por COVID-19, pero desde marzo del presente año, la situación sanitaria empeoró con la llegada de la variante brasileña. Desde entonces, los infectados y decesos por esta variante del SARS-CoV-2 aumentaron exponencialmente. Sin embargo, desde junio las cifras comenzaron a descender debido al proceso de vacunación realizado. Actualmente el país mantiene una estrategia de vigilancia focalizada en viajeros que llegan del exterior, lo cual es importante ya que muchos extranjeros están portando las diferentes variantes. Por eso es muy importante los protocolos. Y bueno, tuvieron un tiempo en el que estuvieron sumamente mal, hubieron muchísimos decesos, hubo el aumento de contagios de manera increíble, sin embargo, evitaron el colapso de su sistema de salud. Si bien es cierto, anteriormente Uruguay era uno de los países con menos casos e incluso tenían un plan admirable por todos los países de Sudamérica, ¿no? Ante la COVID-19. Pero en estos últimos meses presenta una de las tasas de contagios más altas en todo el mundo. Así que si vamos a viajar y más que nada al extranjero, no olvidemos de seguir cuidándonos para no llevar algún tipo de contagio o no traer algún tipo de contagio también. Exactamente, como tú bien mencionaste, en un momento el plan que ellos llevaron, que el gobierno llevó y que el país en general estaba siguiendo los protocolos, y es que no solamente el gobierno es el que estaba dictaminando, sino que los ciudadanos no hacían caso omiso, sino que por lo contrario seguían los protocolos, seguían cuidándose respectivamente y los contagios bajaron muchísimo. Sin embargo, hay que estar muy alertas, ya que sabemos que en muchos países ya están en la tercera ola y en algunos se va a dar. Además, es algo contrario con lo que pasó en Perú, ¿no? Si bien es cierto, se habían establecido ciertos protocolos, como, ok, un día salen las mujeres, otro día salen los hombres, pero sin embargo la gente hacía caso omiso. Eso provocó de que los contagios también aumenten, de que no hayan camas UCI, de que los hospitales colapsen. Así que no es tanto qué protocolos establece el gobierno, sino también es si la gente da hincapié a ese tipo de protocolos y si toman cartas en el asunto por tener miedo a contagiarse o contagiar a los demás. Exactamente, el gobierno puede dictaminar, puede darte una serie de cosas que tú tienes que realizar, realizan diferentes spots, han realizado campañas en las que se ha regalado mascarillas, protectores faciales, entre otros, pero ya también depende muchísimo de nosotros. Depende muchísimo de nosotros porque no siempre van a estar detrás de las personas diciéndole qué es lo que tienes que hacer, tienes que cuidarte, tienes que desinfectarte, no, sino que ya recae en nosotros preservar por nuestra salud y también no solamente por nosotros, sino que en casa nos esperan nuestros familiares,
nuestro círculo. Entonces, no solamente es por nosotros, sino no ser egoístas y también cuidar a los demás para que al final sea una mejora entre todos, sea una mejora mutua. Exacto. Además, en el Perú también pasó de que los efectivos policiales salían a registrar si es que las personas estaban haciendo caso a las reglas dictaminadas por el gobierno, ¿no? Te pedían tu DNI, me acuerdo, cuando salían las mujeres o cuando salían los hombres, y también hubo cierta controversia, ¿no? Porque si bien es cierto, hay gente que vive del día a día. Tú no puedes decirle a la gente que no tiene un trabajo que sea escrito, un trabajo que tenga un contrato de por medio, exacto, una gente que tenga un contrato de por medio que trabaje y que tú le digas, no salgas, no trabajes, tienes que cuidarte, cuidado que te contagies, pero lamentablemente eso no puede pasar porque la gente vive del día a día y tienen que alimentar a sus hijos o a uno mismo también. Entonces es un poco difícil también mantener este tipo de lineamientos, ¿no? Exacto, no puedes decirle a una persona, a un grupo de personas que viven del día a día que no trabajen, de ninguna manera. Lo que sí podemos hacer es seguir las recomendaciones, los protocolos y si en caso tengamos algún conocido, algún familiar, alguien que conozcamos que sea ambulante o trabaje en puestos pequeños en la calle, lo que se tiene que hacer es recomendarles. Y con esto llegamos al final del programa hoy domingo 8 de agosto. Un gusto haberlos tenido aquí en Primera Línea, edición dominical de Perú Noticias 24/7. A seguir cuidándonos y asistiendo a nuestro lugar de vacunación. Recordemos que no solo basta con la aplicación de la primera dosis, sino que también es indispensable acudir para una segunda dosis. Espero que pasen un muy buen domingo y gracias por sintonizarnos el día de hoy, 8 de agosto. Muchas gracias.